Bueno, buen día, darles la bienvenida, disculparnos por la hora, ha habido problemas técnicos, ¿no? Y hoy quería compartirles algo muy bonito que he estado aprendiendo en estos días. Está en Salmos 1 al 3, se los voy a leer. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Esto era como ejemplificar que aquel que decide en realidad seguir las enseñanzas, que estudia de día y de noche, es como su interior va a ir sanando. Entonces aquí te habla, dice, eres como un árbol que está a la orilla del río, al lado de las aguas, o sea, bebe de esas aguas. Pero nosotros sabemos que el agua es la palabra y la palabra es Cristo. Estas aguas son profundas porque es el estudio de la palabra. Tu agua puede estar muy superficial, tu raíz puede apenas estar creciendo, pero mientras más penetras a la palabra, al estudio, como dice, a la enseñanza, entonces poco a poco esa raíz va a ir dando un árbol frondoso. Pero dice también en la Escritura que esa raíz profunda, cuando ya de raíz profunda en la palabra, en el estudio, en la perseverancia de ella, va a empezar a crecer y vamos a hacer una rama donde su hoja no cae. Y la hoja realmente significa que uno va a ser ya injertado en el Señor. Pero el primer proceso, con nosotros como árboles, tipificados como árboles, necesitamos estar en la enseñanza, en el estudio de la palabra profundamente. Es así como nosotros poco a poco vamos a ir dando fruto, porque un árbol crece, tiene ramas, tiene hojas y da fruto. Y ese fruto alguien lo va a comer. Entonces quiere decir que en el momento que tú empieces a dar fruto, entonces todo eso que tienes aquí en tu interior ya va a poder ser visible ante otro y tú lo vas a dar. Este versículo es bien importante, este salmo, porque nos hace referencia a lo que habla Joel del derramamiento del Espíritu Santo. Profunda esta enseñanza porque el derramamiento del Espíritu Santo no es que viene de afuera hacia adentro, sino viene del interior hacia afuera. ¿Qué quiere decir este derramamiento en realidad del Espíritu Santo? Como les leía otra vez, dice, será fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas le irá bien en todo lo que haga. Bendiciones, hermanas. Pasen por favor adelante, siéntense. Y continuando con esta enseñanza, profundamente me tocó, adelante por favor, perdón la interrupción. Esta enseñanza hace tipificación, como les decía, a lo que Joel decía del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a derramarse de afuera hacia adentro. Lo que estamos viendo en el Salmo 1, del 1 al 3, que es el Espíritu Santo que se derrama de afuera de nosotros, o sea, no de afuera, de nuestro interior hacia afuera. Otra vez, es como el árbol plantado que su raíz está al lado de las corrientes del río y este árbol va a tomar y va a ser frondoso y vamos a hacer una rama injertada, como dice aquí en Salmos, mientras nosotros tengamos una enseñanza y estudiemos de día y de noche la palabra. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, me llegó profundamente porque cuando sanas tu corazón, cuando te sumerges a la palabra, cuando es tan profundo lo que haces con el agua, que es la palabra, que es Cristo mismo, entonces dice que estamos en Él y vamos en el proceso de poco a poco salir. Pero si tu raíz no está en el agua, está en la amargura, está en el rencor, está en la venganza, está en el pasado, entonces tú no vas a crecer, no vas a dar fruto. Ahora, la segunda parte de esto que yo les quería compartir, a mí me ha impresionado mucho porque también va ligado a Juan 7:38, que enseguida se los voy a leer también porque es una palabra muy, muy hermosa. Dice, en el último día de la fiesta más importante, Jesús
Ay, perdón, lo he perdido y se me fue. Aquí dice, en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Es relacionado al salmo que estamos hablando, porque el agua es Cristo. Y Él nos habla de diferentes formas que Él es el agua. Si nosotros bebemos de Él, dice, venga y beba de mí. Y entonces, Juan 7:38, las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Ese es el verdadero derramamiento de Joel. El que dice que beba de mí tendrá ríos de agua viva. Saldrá de tu corazón eso que tienes que dar para otro. Y el derramamiento del Espíritu Santo significa en este tiempo que lo que tú tienes lleno se va a derramar, como el árbol. Van a comer de ti. Pero si tú no sanas tu corazón, si tú no sanas lo que tienes dentro, o sea, ¿cómo vas a ir a dar a otros? Vas a dar tu amargura, vas a dar tu venganza, vas a dar tu falta de perdón, vas a dar tu odio, tu resentimiento. Esto, lo que tenemos en nuestro interior, hay que sanar con el agua. Pero enseñanzas. Me decía el Señor, métete a libro, hasta sanar lo que tengo todavía aquí que me falta. Entonces voy a derramar sobre ustedes, pero ya no va a ser mi interior, sino va a ser el agua, va a ser la palabra. Y entonces, en este tiempo que estemos, en este derramamiento, que es un tiempo del Espíritu Santo, nos llama a llenarnos primero para que el corazón sane y derramemos a los demás. Y como el árbol, que también está en Salmos, coman de ese fruto los demás. Entonces va a ser, como decía mi esposo, 1 a 1. Posiblemente nosotros creemos la multitud, pero si come alguien de ti, cuando tú estás sano, ese es el derramamiento y vamos a crecer. Pero en el Señor, no es que yo venga y te palabra y te sanes. No solo es eso, un milagro, un día, sino es un proceso, como el árbol, ¿no? Eso les quería compartir porque me impresionó y es sanar el corazón, ¿no? Bendiciones, gracias. Amén. Apágalo. Amén. Bueno, qué bonito estaba eso. Damos la bienvenida a todos los que están ahí por Zoom, por las redes, a los presentes también. A Tamar, nos agrada mucho verte. Y bueno, es un día interesante porque justo hoy día es 31 de octubre y algo interesante sucedió en esta fecha hace mucho tiempo atrás. Miren, tengo ya con lo que predicó mi esposa, ya son 4 temas que tenemos para compartir hoy día, referentes a estas fechas, y la verdad me gustó mucho lo que dijo ella ahorita, porque ustedes conocen los avivamientos que han habido, ¿no? En Azusa Street, por ejemplo, en Los Ángeles, el año 1900, no me acuerdo exacto. Después de ahí vieron otros también en diferentes partes de Estados Unidos, en Inglaterra. Y claro, era un mover donde había mucha multitud, mucha gente siendo sanada, restaurada. Y esa puede ser una forma, ¿cierto? Pero el avivamiento también es de persona a persona, como lo estamos viendo que traspasó el mensaje de Juan el Bautista a sus discípulos, de Andrés a su hermano Pedro, de Pedro a Felipe, de Felipe a Natanael, y así. Entonces, eso es un avivamiento, solo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero es bonito verlo también así. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos. Hoy día quiero poder tocar 2 puntos históricos, justo por eso digo hoy día 31 de octubre, y Dios me ayude a poder alcanzar el tiempo y hacerlo de una manera que se haga entendible. Pero antes de ello vamos a orar brevemente. Padre bendito, Dios mío, te damos las gracias, mi Rey, por este gran privilegio, papá. Estamos de gozo, realmente de mucha alegría, porque tú estás en medio nuestro, porque hay palabra tuya, Dios bendito, tu fidelidad, tu amor, Dios mío, te fijaste en nosotros hoy más bien, Señor mío, y nos trajiste y nos congregaste, Señor amado, y estás aquí en medio nuestro con el deseo de hablarnos. Yo te pido, por favor, háblanos, por favor, ayúdanos a recibir tu mensaje, Señor bendito, que no sea solamente información, no, necesitamos palabra tuya, una palabra que sane, una palabra que fortalezca, una palabra que confronte, una palabra que anime. Necesitamos de ti, Dios mío, y cada uno de los que están hoy presentes aquí en este lugar físicamente, allá, cada uno en sus casas, que reciba tu palabra, que reciba tu enseñanza, que reciba lo que tú tienes para ellos. Te lo suplico
Por favor, Dios amado, nos postramos delante de ti porque sin ti es imposible llevar adelante esto. Entonces, gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, empezamos entonces, vamos a hablar sobre lo que es, obviamente, esta fiesta que justamente hoy día ha caído, que es Halloween, pero no solamente como Halloween, sino lo vamos a ver de varios ángulos, quizás más global, como las fiestas paganas en general. Mi deseo no es definitivamente transmitir ningún tipo de temor o manipulación. De ende, yo me confieso, si no fuera porque Dios a mí me reveló muchas de estas cosas, no creería en algunas de estas, ¿no ves? Porque a veces suena muy ficticio, suena muy, todavía no muy irreal. Pero yo llegué a la iglesia justamente el 2011 y a mediados, más o menos en agosto, septiembre, octubre, ya me fui afirmando. Y el 2012 me acuerdo muy bien el lema, el rema, la palabra o la proclama profética era el año de la libertad. Y me acuerdo bien en los escudos, en las gigantografías era un guerrero, ¿no? Con una espada, y no sé si se acuerdan un poquito ustedes eso. Y ese año entonces justo hubo un mover muy grande sobre el mundo espiritual, se manifestó como nunca antes quizás, y yo en medio de ello, ¿no? Entonces yo llegué al Evangelio de esa manera y vi liberaciones, liberé a gente, empecé a abrirme a un mundo que desconocía, tenía sueños reveladores, empecé a tener batallas en los sueños con personas, en todos sentidos, se me abrió un mundo que yo jamás hubiera pensado que existía, y desde ese entonces yo conocí lo que era la guerra espiritual, conocí lo que era las tinieblas, conocí realmente parte de ese movimiento, y me acuerdo uno de los maestros que me enseñó a mí mucho, aparte obviamente del pastor Marcelo, que estaba obviamente liderizando la iglesia en ese entonces, era el apóstol Mario Rivera. Si ustedes lo conocen a Mario Rivera, es un hombre que se lleva mucho, se maneja mucho en lo que es guerra espiritual, liberación. Tiene estudios muy profundos, muy interesantes. Es un hombre muy preparado, es latino, vive en Estados Unidos, creo que es del Salvador, pero tiene unas enseñanzas que me impactaron. No me acuerdo ya qué año, creo que sí, ese mismo año fuimos a Honduras, lo conocí, lo escuché a él y quedé siempre siguiéndolo, ¿no? De lejos, de cerca, aunque hablé con él y todo, pero siempre lo escuchaba de vez en cuando y confirmaba muchas de las cosas que yo había experimentado. Entonces, por eso yo les digo, todo esto espero que no vaya a caer como si fuera solamente una ideología, una fantasía, un postulado nomás, porque en su mayoría realmente es así. Ahora, lo que sí no podemos caer es en el temor, caer en un desbalance donde también entonces no voy a compartir, no voy a hacer esto porque por ahí me entra un espíritu, por ahí me pasa esto, por ahí abro una puerta y sí hay momentos que pueden pasar eso, pero siempre depende del corazón de uno, siempre depende de la circunstancia. Van a darse cuenta ustedes mismos que aquí se ha hecho Halloween recién popular, porque y eso no lo es, pero sí Todos Santos. Y es la misma fiesta. En Estados Unidos es Halloween, viene sí de Europa, pero en sí no importa el nombre, ¿no ves? Porque le pueden llamar muchas cosas. En México justamente están celebrando el Día de los Muertos, ¿no ves? Hasta el 2 de noviembre. Entonces, no importa tanto el nombre, lo que interesa es el trasfondo, y eso es lo que les quiero plasmar. Entonces, con lo que quiero decir, y lo pongo siempre como una antesala, es, por ejemplo, si vamos a la casa de un ser querido justo ahora y tienen sus tantas guaguas y lo que sea y nos han invitado, vayamos siempre entregándoselo a Dios. Si es necesario estar presentes, asistamos y tranquilos, no temiendo de que no me va a pasar algo. Estemos siempre en fe y en seguridad que Dios está con nosotros. Si podemos evadir algunas cosas, mejor. Porque por lo que les voy a enseñar. Pero bueno, ese es solamente el preámbulo porque quiero que me entiendan, quiero que vean que ese es el propósito mío más que todo. No dejarnos llevar por el temor, no dejarnos llevar con que todo es espiritual y hay demonio en todo lado, porque no es cierto, pero por lo menos tener un balance más claro. Bueno, entonces, cuando hablamos de fiestas paganas, porque ese es en sí el objetivo, debemos saber que estas fueron establecidas en una agenda de las tinieblas.
y ocultas dentro del calendario gregoriano. Ese es obviamente el calendario que usamos nosotros el día de hoy. No es el calendario, digamos, judío, vale decir tampoco entonces uno que respalda a Dios, porque todo esto se ha desarrollado ya en las culturas, ¿no ves? Pero el enemigo usó este calendario para entonces insertar ciertas cosas. Entonces debemos saber que cuando decimos la palabra fiesta, tiene la misma intención tanto para Dios como para las tinieblas. O sea, Dios quiere que le hagamos fiesta. ¿Se acuerdan que Él le dijo al faraón, deja a mi pueblo ir para que vaya al desierto y me haga fiesta? Entonces, no hay duda que el enemigo lo único que hace, lamentablemente, es copiar todo. No tiene nada genuino, no se inventa nada, no ha generado algo distinto, todo es copiarlo. Entonces, si él vio que Dios hizo una fiesta, si vio él que Dios le dio, digamos, ciertas fiestas al pueblo de Israel para que celebrara, lo que él terminó haciendo es copiando lo mismo. Pero claro, con un trasfondo, con un trastoque, con una influencia para torcer eso que era genuino. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, considerando que estas tinieblas van a copiar obviamente el movimiento de la luz, porque las fiestas son fechas señales para un tiempo establecido y para los que siguen, por eso las fiestas son algo más que costumbre de una región, por cuanto está influenciada por obviamente ya como conocemos hoy el oscurantismo. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de las fiestas paganas? Esta sería la respuesta quizás más sencilla, más clara, es llegar a pervertir a la humanidad y que encaje en el sistema del paganismo y de las cosas ocultas. Reitero, a lo que vamos a ir viendo es que realmente con estos temas no es tan chistoso ya cuando lo vemos a la luz de la palabra, no es tan simple o tan inocente, realmente tiene principios diabólicos bien feos. En el libro de Efesios capítulo 5, 15 al 16, yo se los voy a leer. Efesios 5, 15 al 16 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces aquí ya nos aclara que tiene que haber un tipo de comportamiento, de caminar diferente realmente. Efesios 5, 15 al 16, ¿no ves? Ahora, esto significa que una de las razones de las fiestas paganas es que la gente no aproveche los días que Dios le concede al ser humano en su misma vida. Obviamente Dios diseñó los días para que nosotros los podamos reconocer y aprovechar de la mejor forma en Él y para Él. Ese es el objetivo de Dios, o sea, es que realmente podamos disfrutar. Acuérdense que el Evangelio y estar en Cristo tiene que ser un deleite. No puede ser esto una carga, no puede ser esto algo horrible, tiene que ser un deleite. Por eso dice Salmos, prueba y ve. Hay que probarlo, hay que deleitarse y después obviamente uno obedece. Acuérdense que primero los rescató de Egipto y después les puso las leyes. Entonces no es primero la ley antes de Cristo, no, primero lo conoces, primero te enamoras, primero lo amas porque Él te amó y ahora entonces lo sigues, y ahora entonces obedeces, y ahora entonces te sujetas, pero nunca es al revés con Dios. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo con Cristo. Entonces tiene que haber un deleite y las fiestas eran un deleite. Por eso Él dijo, la Pascua, esto lo van a disfrutar, van a hacer memoria, pero va a haber fiesta, y sus fiestas eran de 7 días, de semanas. Vimos el domingo pasado la boda, una boda de Caná, cómo se celebró hasta 7 días, porque era un evento lindo, hermoso. Entonces, Él no está en contra de ningún tipo de deleite sano, valorando y entendiendo lo que es Dios para nuestra vida. Entonces, Dios diseñó un calendario, pero no como nosotros lo tenemos diseñado hoy, sino que en el principio Dios hizo los días y los numeró. ¿Se acuerdan? El primer día, el segundo, hasta el séptimo. Ese calendario nos concede bendiciones si los podemos aprovechar adecuadamente, porque también debemos discernir lo que es de Dios y lo que es de las tinieblas, para que entonces nuestro aprovechamiento sea positivo en Dios y no involucrarnos en las fiestas paganas. Ese es el objetivo. Pero paganas, no solo Halloween. Van a ver ustedes así rapidito, voy a tratar de quizás alumbrar algo, porque son varias. Nosotros tenemos carnaval, y no es solo aquí, ¿no ves? En Bolivia, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, hay un carnaval muy famoso que se celebra en New Orleans, Luisiana, un estado. Y no sé si ustedes habrán visto alguna vez en algunas películas donde se ponen beads, que son estos collares de
como puntitos, con cositas. Bueno, pero es allá en Estados Unidos, pero es carnaval igual, igual al de Brasil, igual al de Oruro. Hay mucha similitud. Y en Europa también, en algunos sectores. Entonces, esto es interesante y por eso no quiero solamente abarcar Halloween, quisiera verlo un poquito más global y después aterrizar en Halloween un poco más. Génesis 1:14 al 16, Génesis 1:14 al 16, en la Reina Valera dice: dijo luego Dios, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces ahí te das cuenta que Dios desde el comienzo hizo una separación. Esto es día, esto es noche. Esto es lo que me agrada y esto es lo que permito para probarlos también, etcétera, etcétera. Entonces, pero Él hacía las separaciones, Él ponía los límites. Por eso tienen que haber límites también en nosotros como cristianos, como creyentes. Pero eso se tiene no que imponer, se tiene que realmente entender, comprender para vivirlo. Porque lo impuesto dura un tiempo muy limitado. Ok, Dios hizo entonces las lumbreras para que nosotros viéramos cuándo empezaba un día y cuándo terminaba, pero el diablo lo que busca es que nos perdamos y que la humanidad encaje en aquellos días que Él ha torcido con la atmósfera espiritual que contiene cada fiesta pagana. Lo interesante es que las fiestas que Dios instituyó para el pueblo de Israel representaban no solamente reposo o tiempos agrícolas, y que como consecuencia ellos pudieran acercarse a Dios ofreciéndole un agradecimiento a las bendiciones que Dios les permitía vivir. Por eso es que cada fiesta tiene una diferente manifestación del Espíritu Santo de Dios. Lo bonito aquí es entender que entonces todas estas fiestas que Él ya había establecido para el pueblo judío realmente tenía un objetivo y un principio específico. Y era el poder, por ejemplo, en esta fiesta de las primicias, porque de ahí viene, era entonces de brindarle al Señor en gratitud, en sacrificio, animales, granos y cosas para el Señor. Entonces de ahí nace eso. La gratitud estaba en medio. Entonces Él les enseñaba también a ser agradecidos. Ya sabemos que Dios no necesita animales, no necesita grano, es el Todopoderoso, está completo, pero había enseñanzas tras de ello y ellos lo hacían entonces una festividad, una fiesta, algo gozoso que aprendían y les enseñaban a sus hijos para que también puedan ser ellos agradecidos. Ese era el principio, ese era el deseo de Dios. Y el enemigo, viendo todo esto, entonces empieza él a levantar por cada uno de estos movimientos y fechas fiestas paganas. Y tienen obviamente estas fiestas un espíritu de las tinieblas, porque estas fiestas en la humanidad representan momentos de diversión inofensivos aparentemente. Por lo que entonces más se acentúan en estas fiestas, por ejemplo, disfraces, comidas dedicadas a estas fiestas, Todos Santos, regalos, etc. Sin embargo, todas las fiestas establecidas con base espiritual siempre acompañan guerras espirituales. Y van a ver ustedes, por ejemplo, Halloween no es hoy día. En el mundo del ocultismo, ellos se preparan desde más o menos agosto, septiembre para celebrar Halloween. Y entonces hay una preparación y hay un orden. Navidad es otra. Entonces, yo sé que hay mucha gente, como lo era yo, obviamente, todavía aferrado a muchas cosas, y está bien. Por eso yo no me impongo a que ustedes dejen de celebrar, por ejemplo, si usted tiene la costumbre de celebrar Navidad, está bien. Pero entienda lo que se está enseñando y crea que tiene principios y que Dios le revele y que Dios le muestre y después ya usted verá qué hacer. Pero hay algo que está por ahí como un trasfondo. Entonces, las representaciones de las fiestas paganas empiezan a tomar nombre dependiendo del lugar donde se mueve, aunque en el mismo círculo, porque al final lo que se cumple son 8 fiestas paganas. Ustedes pueden googlearlo, como dicen, no sé si eso es una palabra realmente, pero pueden entrar a Google, ¿no ves? Y pongan calendario satánico y ahí va a salir varios, salen enlistados, salen uno como en rueda, porque son 8. Y ahí salen, ¿no?, sus símbolos, sus fechas de qué, y su nombre original de ellos, porque tienen sus nombres. Y ahí los representa. Entonces, esto no es nada oculto.
A veces nosotros sí vivimos en ignorancia y yo mismo no es que lo sepa todo, por eso le digo, esta no es mi área fuerte, yo no me he sumergido en esto, he despertado a la iglesia en esto, sí, conozco de guerra espiritual, he liberado, he luchado, tengo un entendimiento, pero creo que es muy básico, muy limitado. Pero hay gente que se mueve en esto. Ya han escuchado incluso testimonios de ex satanistas que se han vuelto cristianos. Algunas de las cosas que dicen son verdad. Yo no dudo de que es un invento. Lo que sí ya no creo de veces la gente que dice, bueno, yo he bajado al infierno y he vuelto. No sé, puede ser también, pero por lo menos a mí nunca me ha pasado algo así. Pero hay cosas que todavía se pueden encontrar y yo creo que son verídicas, son reales. Entonces, no es un invento, esto no es solo un punto, esto lo pueden ustedes ver en muchas áreas. Por ejemplo, si les llama la atención la guerra espiritual, yo les puedo sugerir, por ejemplo, al apóstol Mario Rivera es uno, la pastora Lisney de Font sería otra, porque se mueve mucho en liberaciones y sanidades. Hay otro, es un gringo, pero que ya han traducido sus cosas en español, se llama Derek Prince. Él ya ha muerto, pero tiene muchos libros. Hay otro argentino que se llama Carlos Anaconda, tiene un libro muy interesante que se llama Fuera Satanás, creo que se llama, algo así. Yo los he leído y hay otros más también, pero entonces toda esta gente, aunque viven en diferentes partes del mundo o en diferentes etapas del mundo, coinciden con lo que dicen y hablan sobre las fiestas, lo que hablan sobre el movimiento de las tinieblas. Entonces, por eso es bueno tener por lo menos, yo digo, una idea, ¿no ves? Por eso les decía, nosotros vamos a hacer, es el anhelo mío, ¿no ves? Una iglesia balanceada, no solamente movida en un lado, sino por lo menos tratar de tener un conocimiento general y sí que Dios se manifieste en algo específico, pero tener una idea. Conozcamos el lado, por ejemplo, evangélico, conozcamos el lado de misiones, yo prediqué hace unas semanas atrás en el miércoles, preparados para morir, ¿no ves? Hay que estar listos y saber que hay una persecución que posiblemente algunos de nosotros podamos dar nuestra vida como mártires. Entonces, no podemos dejar temas así a un lado y no predicarlos, hay que hablar de todo un poco. Pero hoy día justo yo creo que no es coincidencia poder ver un poco más de esto. Entonces son 8 fiestas paganas que ellos usan en su calendario satánico. Tiene un día de inicio porque tiene mucho que ver con el sacrificio humano que se le rinde a Satanás. Siendo la mayor fiesta, obviamente la más grande para ellas es Halloween. Aunque dentro del calendario satánico las tienen identificadas con cada una de las fiestas que la humanidad ha celebrado, porque su creencia les hace ver que son parte de los movimientos astrofísicos que contienen esas fiestas y que son necesarias para el curso de la vida según el paganismo y que las tienen identificadas con cada una de las fiestas de Dios. Por ejemplo, una idea nomás para que se entienda, la Pascua. Sabemos que fue el día de la liberación de un pueblo oprimido durante 400 años. Por consiguiente, la fiesta de la Pascua lleva el espíritu de la liberación. Eso es lo que se movió, ¿cierto? Una libertad, porque es una guerra de dioses paganos contra el Dios verdadero que nos liberta. Entonces ahí vemos que las 10 plagas eran un ataque contra los 10 dioses que tenían los egipcios. Yo uno de ellos pude entenderlo, estudiarlo y verlo y confrontarlo y era impresionante. Parecería historia, parecería películas hasta que te sucede a ti. Y cuando lo vi, cuando me di cuenta de una de esas plagas y la vi en mi vida y vi lo que Dios me estaba mostrando en ello y llegué a estudiarlo y llegué a escuchar a gente que habló de eso, fue impresionante porque tal cual fue el ataque, tal cual fue y tal cual fue la solución. Entonces, hay cosas así. Entonces, en ese movimiento hubo un espíritu de libertad de parte de Dios. Pero hubo también un mover de las tinieblas que estaba yendo como contraataque, contragolpe. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura sería otra que lleva un espíritu de descontaminación. ¿No ves? Acuérdense, sin levadura, sin el orgullo, sin la contaminación, sin esto y sin lo otro. Entonces, el principio divino era, apártate para mí. ¿No ves? Yo he pagado el precio, pero para que tú te apartes. El objetivo realmente, yo ahora me doy cuenta, claro, más que nada, no es tanto como que no quiero ir, no quiero hacer, no deseo, no, sino es como que ya no me llama la atención. Y si lo tengo que hacer, lo hago, pero no es un deleite ya. Por ejemplo, si en un hogar nuestro se celebra Navidad y ahí está el arbolito y hay regalos, uno puede ir, participa, pero ya sabes lo que hay tras ello. Entonces sabes que no es real, que no es verdadero.
Y lo haces por amor a los seres queridos, por ahí es un papá, una mamá, un tío, alguien. Pero eso es todo, pero ya no es como antes. Yo por lo menos antes de ser cristiano me gustaba mucho la Navidad. Tenía muchos arbolitos y sus cosas, pero cuando ya ves la verdad, ya no te llama la atención. Entonces yo creo que el objetivo con todo esto es eso. Porque ahorita, por ejemplo, vimos con mi hija el otro día igual en la plaza, cómo estaban pintando a la gente, ¿no? Con calaveras, las uñas. O sea, luce bonito, luce atractivo, luce de moda, pero es como que tú ya entiendes que hay un trasfondo de eso. Y hay algo bien malo realmente. Y sí, luce inofensivo. Y yo no digo que con que te pinten las uñas te va a entrar el demonio, pero también no sabemos si sí. O sea, es como que no tenemos la visión todavía, o yo por lo menos no tengo ese discernimiento de ver. Entonces yo prefiero abstenerme y enseñarles eso a ustedes también, pero es como que más allá es darte cuenta que no participas porque lo amas a Dios, porque ya sabes que tú estás apartado de esas cosas y porque lo tienes a Él y lo amas a Él, ya no te llama tanto la atención. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no ves? Porque lo que pesa mucho es la tradición. ¿No ves? Es que mi tatarabuelo celebraba, alguien pudiera decir, aquí no se hace mucho eso de las medias, ¿no ves? Que cuelgan como en los fireplaces, ¿no ves? Esa es una tradición allá, creo que de Estados Unidos y obviamente de Europa. Entonces alguien puede decir, yo me acuerdo de mi abuelito, mi tatarabuelo, ponía, entonces tiene una conexión al recuerdo, a la memoria. Pero puedes soltar eso con amor cuando realmente tienes a Cristo presente. Entonces vas como que moviéndote un poco, apartándote de la costumbre, dejando al lado eso y enfocándote un poco más en Él. Yo creo que esa sería la manera de atraer a la gente. Creo que no podemos evangelizar a los jóvenes o a nadie diciéndoles, no, tengan miedo, los van a matar esto. No, yo creo que es poco a poco que ellos conozcan a Cristo y se enamoren como nosotros estamos enamorados de Él. Entonces la fiesta de los panes sin levadura llevaba un espíritu de descontaminación. La fiesta de los primeros frutos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, hasta llegar a la fiesta de los tabernáculos. Pero el punto es que viene un espíritu con cada fiesta y con propósito definidos. Pero entonces las fiestas de Satanás también vienen con influencia espiritual del lado de las tinieblas. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos desenmascarar las obras de las tinieblas y no participar en ellas, sino que glorifiquemos el nombre de Dios. Ok, les nombro las 8 fiestas, cristocéntricas, vale decir, del pueblo de Israel, que viene a ser Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el de las luces. Ahora, los nombres de estos son Yule, Imbolic, Ostara, Beltane, Lita, Lugnasa, Mabón o Samhain. Esos son sus nombres originales. Ahora, las fiestas de los dioses paganos se componen a la par de estas fiestas. Entonces lo que podemos comprender es que dependiendo de la región, de esa manera se manifestará la fiesta. Por ejemplo, Yule se la traduce en el país del norte y en el lado de Europa como Navidad. Y conlleva, especialmente en algunos lugares de Europa, hasta el Día de los Reyes. Entonces no es solo un día, abarca varias semanas. Pero en sí es más conocida en ese ambiente. Ya obviamente se ha pasado también a los países como Centroamérica, etcétera, pero en sí viene de ahí, nace de allá. Entonces Yule vendría siendo el nombre de la que va en contra de Pascua. Lo que estoy tratando de decir entonces es que ahorita estamos viendo la fiesta original, la fiesta divina, la fiesta que Dios había establecido, y el nombre de la fiesta que el mundo satánico está usando, pero no conocemos el nombre Yule como tal. Lo que conocemos nosotros ya, dependiendo de dónde vivimos, es Navidad. Entonces es como decir, por ejemplo, si vemos la primera, sería Pascua versus Navidad. Más o menos ese es el postulado. Ahora reitero, no tiene que tomar mi palabra como hecho. Vaya y averigüe y consulte a Dios. Pero ese es más o menos el estudio de hombres que ya se han venido preparando mucho tiempo antes de que incluso yo naciera. Entonces, no estoy hablando nada nuevo, no me estoy inventando yo algo tampoco, yo no estoy diciendo esto lo he recibido anoche de parte de los cielos. Son estudios
que ya se han dado. Son estudios de personas que yo he probado, que yo he conocido y que a mí mismo me han pasado. Entonces yo conozco y creo en esto. Entonces, reitero, Yule es el nombre de la fiesta satánica. La conocemos en la Biblia como Pascua, pero la que viene entonces a ir en contra de esa fiesta divina es más bien conocida como Navidad del día de hoy, que se transciende hasta el Día de los Reyes, que hay veces aquí también celebramos, ¿no ves? Hay veces. Ok, otro, por ejemplo, sería entonces panes sin levadura, que sería imbolo o ombligo, el nombre satánico, y eso es el carnaval. ¿Ven? Entonces, y ustedes van a ver la fecha que ellos ponen, es más o menos por las fechas donde nosotros celebramos también carnaval, que es en febrero, ¿cierto? Febrero, hay veces se pasa mal, o sea, dependiendo, ¿no ves? Y coincide, entonces es muy interesante. Y véanlo también en un plano ya general en el mundo entero. Otra sería, por ejemplo, lo que es Ostara o Aster, que es la fiesta de los primeros frutos. Y esta fiesta de los primeros frutos se la conoce como la Semana Santa. ¿Cierto? Si esto predicamos a gente muy religiosa, claro, se va a ofender. Y les entiendo, y tienen toda la razón por qué ofenderse, porque choca. Porque tú estás diciendo que lo que yo he celebrado tantos años es algo malo, o sea, satánico, diabólico, no puedo creerlo. Porque nunca me ha pasado nada malo. Nunca a mí yo nunca terminé endemoniado. Entonces, pueden haber argumentos contra esto. Y son válidos, solamente que estamos tratando realmente de establecer algo que ellos manejan. Pero todavía a la cristiandad le cuesta aceptar y verlo como tal. Otra fiesta es, como una cuarta, sería la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta Beltane, y esto es la Asunción de María. Esto más conocido obviamente en el lado europeo, más conocido en el lado, por ejemplo, también americano, dependiendo de las regiones. Otra, la quinta, sería la fiesta de las trompetas, que es la Lita, y esa sí es Halloween. ¿Ves? Esta sí ya cae como Halloween, que va en contra entonces de la fiesta de las trompetas. Todas estas fiestas satánicas, entonces su objetivo originario, porque no son de ahora, esto más o menos ha surgido hace unos 2000 años atrás, más o menos un poco más todavía, hay variación, pero entonces esto se dio mucho tiempo antes y va en contra del pueblo de Israel, porque Navidad y lo demás es más nuevo, no es tan antiguo, esto sí, esto es mucho más antiguo. Ok, la otra sería Lugnadash, que esta viene siendo la expiación. Y esta fiesta Lugnadash vendría siendo el Día de Todos los Santos. Después viene, por ejemplo, como una séptima Mabón, que es el Día de los Tabernáculos, o los Tabernáculos más bien, y eso viene siendo ya Navidad. Y por último, Samhain, que es de las luces, y esta se repite otra vez porque toma fuerza y es otra vez Halloween para ellos. Así, más o menos se entiende de lo poco que ellos dan a revelar, obviamente, las cosas que ellos hacen. El mundo de las tinieblas saca a luz algunas cosas, pero nunca toda la verdad, obviamente, ¿no ves? Pero sacan información. Todavía lo hacen así. Y saben que este tipo de enseñanzas la gente no la va a aceptar. No lo va a tomar serio. Algunos sí, otros no, pero en su mayoría no temen. Por eso justamente se mueven como se mueven. Ok, estos nombres pueden cambiar según la región. Esto es importante. Aquí le llamamos Todos Santos, aquí le llamamos, no sé, lo que sea. En México les he dicho, es el Día de los Muertos. Y puede variar en la India, puede variar en la China, pero son lo mismo. El objetivo es ir en contra de la humanidad en general. Obviamente, principal era contra el pueblo de Dios, obvio, Israel. Pero en general es poder confundir y tomar a todos. Porque el enemigo sabe que hay remanente en todo lado. Entonces él sabe que hay hijos de dioses que todavía no son, o no han llegado a Cristo, pero están en cualquier lado. Entonces los quiere tomar por cualquier forma. Y todavía parece inofensivo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay iglesias que celebran Halloween, como obviamente Navidad, porque no lo ven quizás así, y está bien. No podemos señalarlos y decir esta gente está mal, porque es que no tienen la revelación que nosotros tenemos. Entonces no podemos ni compararnos, ni señalarnos, ni menospreciarlos, ni decir que no son cristianos. Solamente no tienen la realidad. Yo sí, y se la estoy dando a ustedes. Ya somos 3, 4, 5, o sea, estamos en problemas porque yo
Preferible a veces es caminar en ignorancia porque te libras de las cosas, pero cuando Dios te lo muestra ya no puedes. Entonces yo he visto que celebran, es gente muy buena, tienen unos ministerios muy lindos, pero no han llegado a conocer esto. O no creen, punto. Pero nosotros sí. Porque reitero, yo en especial lo he vivido, lo he experimentado, o sea, no es un cuento para mí, es real. Entonces, a simple vista, esto tiene ningún significado, pero desde el momento en que se llama fiesta, es porque tiene un tiempo señalado, y en este caso para las tinieblas, porque además que tiene que ver con costumbres, tradiciones, son tiempos consagrados para Satanás, pero lo interesante de esto es la forma en la que se ocultan ciertos detalles que no podemos detectar a simple vista, como ya lo señalamos. No lo vamos a ver. Ustedes no saben cuántos años yo les he suplicado, les he rogado a Dios que me dé el espíritu de poder ver a los espíritus inmundos, el espíritu de discernimiento, dice la Biblia. Yo les he rogado, Señor, quiero verlos para luchar. Tú me has levantado como guerrero, yo tengo una unción tuya para ello, pero no los veo. Y si no los veo, ¿cómo voy a...? Entonces les he suplicado, nunca me lo ha dado. Esperemos que más adelante o cuando Él vea el momento me lo dé. Porque uno, no quisiera verlo, ¿cierto? Pero es que si lo ves, sabes contra qué estás luchando. Hay gente que ha visto. Hay gente a veces que en momentos de Dios nomás es como que se abriera un panorama y ves a la persona al lado tuyo y ves como una máscara en esa persona. O ves como su rostro se transfigura. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Pero se transfigura y es como que ese mundo oculto, espiritual que está en esa persona se manifiesta por un momentito. Y después continúa. Pasa. Yo he escuchado de testimonios y los creo. Pero yo no he podido pero quisiera para discernir y ver, porque todos cargamos algo, de una u otra forma. No todos están endemoniados, no todos, o sea, no es lo mismo, ¿cierto? Pero hay cosas que están ahí. Ok, ahora veamos entonces la declaración de un brujo respecto a las fiestas paganas. Esto es un testimonio muy corto. Dice, los paganos y los brujos celebramos estas fiestas de distintas formas, con distintos métodos y formas, pero todos celebramos la esencia de lo que ocurre en el ambiente, o sea, en lo natural. Cuando llegan las fechas expresamos nuestra fe mediante ceremonias y rituales simbólicos. Por ejemplo, cuando llega la fiesta del iconicio de primavera, la fiesta Ostara, decoramos huevos pintándolos para representar el renacimiento de la tierra, parecido a Pascua, ¿cierto? En el solsticio de invierno, que es la fiesta Yule, preparamos un tronco para simbolizar el calor del hogar, ese árbol que lo conocemos en Navidad. En la fiesta de Imbolc encendemos muchas velas para anunciar que los días se alargan, y en las fiestas de Samhain recordamos y honramos a los ancestros. Ustedes no me van a dejar mentir que todavía hasta el día de hoy, pese a que se ha cambiado la autopista, o sea, se la ha reestructurado, se la ha construido de nuevo, todavía hay ¿cómo se llama? La curva del diablo, ¿cierto? Incluso lo han hecho hasta más bonito. Las veces y las noches con mi esposa que hemos pasado saliendo de la iglesia, por ejemplo, 12 de la mañana, 1 de la mañana, la fila de los carros y las personas ahí con las velas. Entonces, esto no es un cuento. Y ellos tampoco no están ahí perdiendo el tiempo. Deben haber muchos aficionados, pero hay gente seria metida en esto. Entonces veíamos una y otra cómo estaban ahí, con velas, con cosas, están haciendo algo y saben lo que están haciendo en su mayoría. Entonces las fiestas paganas que anuncian por televisión no es lo que ellos creen decir, o quizás sí lo saben y sí son instrumentos del diablo, pero hoy nosotros estamos avanzando a un nuevo nivel de conocimiento con el propósito que no participemos de las inmundicias de las tinieblas, pero con todo esto debemos notar que Satanás ha influenciado en los 364 días. Solamente nos queda un día, pero ese día cubre todos los demás días, porque dice Salmos 84:10, por eso es más estar en Dios que en las tinieblas, mucho más. Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tinieblas de impiedad. Entonces, aunque el enemigo se haya esforzado, aunque el enemigo tenga cubierto el calendario gregoriano, es el que usamos el día de hoy, no importa, porque un día es suficiente. Acuérdense, es una palabra, basta, una.
Entonces, dice el séptimo día Él lo dejó para que descansara Dios y para que su pueblo lo adorara, para que su pueblo lo buscara suficiente. Sea sábado, sea domingo, sean todos los días, represente para nosotros, no importa. El punto es que tenemos un día y ese día es más que suficiente. Y el enemigo no sabe que ya ha perdido, por eso intenta. Entonces, el único día que Satanás dejó libre es precisamente cuando nosotros decidimos adorar al único Dios verdadero. También el día que nos dejan es el día de la expiación, cuando estamos en constante arrepentimiento, donde buscamos purificación después de habernos examinado y encontramos que a veces nos hemos contaminado. Entonces las fiestas paganas llevan el sello del ocultismo de Satanás para que el mundo esté atrapado. Ese es el objetivo, ya sea a través de películas, ya sea a través de costumbres, sea lo que sea. Reitero, yo no digo por ver algo te va a entrar un demonio, pero puede ser que sí también. Entonces hay cosas que sí tenemos que poner a un lado. Por ejemplo, películas de terror, de miedo, cosas así, hay que apartarse. Hay que tenerle cuidado. Yo por lo menos no lo hago, porque podemos ceder a algo, podemos dar cabida a algo. Pero hay otras películas que lucen muy inofensivas y puede tener también una carga espiritual. Entonces es difícil, hermanos. Es como decir, a veces uno dice, ¿puedo escuchar música mundana? Y tú le dices no, pero también ven películas mundanas. Entonces, si realmente tuviéramos que medirnos por eso, no escucharíamos música mundana, no veríamos películas mundanas. Y hay veces eso no se da, porque se dan cuenta que estamos viendo esas películas que son mundanas. No sé si hay fanáticos de Star Wars, de Avengers. Imagínense la serie que está ahorita muy popular, que es el Squid Game, el juego del calamar. ¿No ves? Entonces, está ahí. Imposible no verlo, imposible no tener un contacto a veces con ello, pero no sabemos realmente el trasfondo. Entonces por eso hay que cubrirse mucho, hay que pedirle ayuda a Dios. No creo en tanto como que caminar así a ciegas, porque si no te chocas y te caes, vas a ver cosas, te van a meter propaganda indeseable, es inevitable. Entonces no es tanto como que estar así, solamente tomar si es una imagen o lo que sea y entregársela a Dios, para no contaminar el alma más que todo. Ese es el objetivo. ¿Dónde está? Mi chamarra, si me pasas, por favor, vida, porque ya está lloviendo y ustedes han visto que aquí nos tienen como refrigerador, ¿no? Para Tamar es la primera, pero aquí no envejecemos. Aquí nos mantenemos bien conservados. Los primeros días veníamos todavía con camisa, mis hijas con vestidos. La experiencia ha dicho que no más. Ok, sigamos. El ocultismo entonces en su esencia, va más allá de conocer cosas profundas. Eso es importante. No es solo profundizar. Eso es precisamente lo que Satanás ofrece a sus seguidores, diciéndoles que al conocer lo que ellos buscan tendrán poder sobre el hombre y tendrán poder sobre la vida. Pero en la medida en la que van adquiriendo esa profundidad, la meta es negar la Trinidad de Dios, la deidad de Cristo y su divinidad, negar el poder que encontramos en su nombre y en su sangre, porque cuando nosotros le creemos a Dios, entonces Satanás tiene muchos conflictos sobre la vida de los hombres y tiene que trabajar mucho para alcanzar su objetivo. Ok, el día de Navidad o una semana antes, no sé, vamos a hablar de esta fiesta pagana que es la Navidad, que es la fiesta Yule, pero por hoy me la voy a saltar porque no es el momento y si no, no me alcanza el tiempo. Lo que sí quiero que quede muy claro es que el enemigo entonces, el objetivo número uno somos nosotros. Porque si el mundo ya está tomado de alguna forma por él, porque dice la misma Biblia en el libro de Santiago, si mal no me acuerdo, o si no en Filipenses, creo que es Santiago, dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, si él ya los tiene a ellos de alguna manera enlazados, no está muy, pudiéramos decirlo así, afanado a tomarlos más, sino a los que va a tratar de derrotar somos a nosotros. Escuchaba también justamente para ir como que preparándome para esto un testimonio de un ex igual satanista, ahora cristiano, y decía, nosotros vamos pero directamente a los cristianos y directamente al liderazgo y directamente a los hogares, porque si entre el hombre y la mujer hay una brecha, eso aprovechamos. Y ustedes saben bien que nosotros en el matrimonio hay conflictos, entonces se abren brechas, queriendo y sin querer a veces. Entonces hay que por eso pedirle a Dios mucho, hay que pedirle mucha ayuda. El día miércoles tuvimos una administración muy bonita
y se desató un clamor y un gemir. Casi no se predicó ahí. Y en ese gemir cubrimos todo esto y oramos por ustedes y oramos por todos y al final, porque vimos que hay una amenaza. No sé si ustedes todavía lo pueden percibir, pero les dije, ¿no ves? Ya semanas antes, se siente en el ambiente. Y es porque hay este mover ahorita en medio de esto. Entonces no es coincidencia. Hay luchas todo el año, hermanos, vamos a tenerlas, pero en estas épocas es un poquito más acentuado. Mi esposa está en una red de intercesores, que son más de 1000 intercesores a nivel mundial, y ellos están orando hora por hora, hora por hora. Como son tantos, entonces pueden, así, y están orando. Pero ellos oran en general, no es por una iglesia. O sea, ya hemos soltado un poquito eso, ¿no ves? De yo soy de esto, yo soy del otro. No, somos parte todos de un pueblo y de un cuerpo de Dios, de Cristo. Entonces ellos están orando, orando, orando. Por otro lado, por ejemplo, el apóstol Mario entró en ayuno ya semanas antes. Por otro lado, otros han entrado en ayuno en otras iglesias semanas antes. Y así, diferentes denominaciones, porque se percibe. Y por eso yo he visto una carga. Yo lo he percibido más que todo como una depresión. Lo he percibido como un desánimo, pero muy fuerte. Entonces, lo que a veces todavía podemos confundir, y eso quiero que no les pase a ustedes, es como que soy yo. ¿No ves? Soy yo, o sea, esta pena es mía, esta depresión es mía, este desánimo es mío. Entonces tú lo ves muy chiquito, tú lo ves muy personal y no es tuyo, es más bien algo en el ambiente. Y eso es lo que hay que abordar y hay que luchar en contra. Entonces, ahora hablando de Halloween ya específicamente, vamos a ver que esta es una celebración que comprende el equinoccio del otoño, se empieza ahí, del 21 de septiembre al 31 de octubre. O sea, ese es su periodo, donde ya se empieza a manifestar todo esto. Muchos desconocen lo que sucede en esta festividad, creen que solamente va ligada a regalar dulces, adornar con calabazas, poner un gato negro, un murciélago, etc. Sin embargo, debemos saber que octubre es uno de los meses en los que se incrementa el sacrificio a Satanás usando a niños. Por eso es por lo que en esa fecha es cuando aumenta el índice de niños desaparecidos. Esto hablando de Estados Unidos y otras partes del mundo también. Todavía, reitero, hay como una resistencia, dice, no, yo no creo eso. Yo sí sé que usan animales, pero niños no creo. Pero si vemos las estadísticas y empezamos a ser un poquito más analíticos, coinciden algunas cosas. Entonces, en esa fecha no solamente se hacen sacrificios, sino también se consagran sacerdotes, todo esto en este mes, para poder llegar al nivel 33. Imagínense los niveles que hay, el cual es el nivel máximo para ellos en su crecimiento de paganismo y ocultismo. El 31 de octubre, o sea, hoy, mientras la gente está en celebración, los sacerdotes satánicos se están bautizando en aguas negras, jovencitas están siendo violadas en esas mismas misas negras, sea voluntariamente o a fuerza. La fiesta de Halloween, su inicio lo anticipa a la fecha marcada que nosotros conocemos como tal, que son obviamente el mover de todo lo que viene él ya preparando para poder establecer esto. Ahora, Satanás empieza, dice, a hacer ritos para invocar este tiempo, 18 horas previo a este mismo día. Después ellos dicen, todos estos satanistas y esta gente suben a lugares altos para hacer decretos. Y esto lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes es que son nombres parecidos, que uno es Balaam, el otro es... cuando estaba el pueblo de Dios en el desierto, hay un rey, no sé si es Balaam, un nombre así parecido, que busca un profeta caído, ¿se acuerdan? Este profeta caído creo que es el que tiene la mula que le habla. No me acuerdo. Balaam creo que es o algo así. Ahí sí se me van esos nombres a veces. Pero lo interesante es que lo invoca y le dice, maldice a mi pueblo. Y lo interesante es, a mí me mostró algo Dios en eso específico, porque mientras el pueblo estaba ahí abajo, viviendo la vida, o sea, disfrutando, haciendo lo que estaban haciendo, bien, mal, como ustedes quieran, ahí, no podían percatar o darse cuenta que ahí arriba había algo que estaba surgiendo en contra de ellos. Y eso pasa.
O sea, estamos aquí, por ejemplo, hoy día no nos pasó nada, no hubo ningún accidente, llegaron en paz ustedes, nosotros también, estamos nomás bien, gracias a Dios, muy bien diríamos más bien, en el buen sentido, ¿no ves? Pero no sabemos que a veces hay cosas que están pasando, que están sucediendo. Entonces ahí lo demuestra la Biblia, porque este hombre trató de maldecirlo de 4 puntos, ¿cierto? Sur, norte, este, oeste, y no podía. Porque dice, yo voy a intentarlo, pero Dios al final va a poner lo que Él tiene que decir. Y él quería maldecir, pero salía bendición. Quería maldecir, y al final no pudo. Y el consejo que sí le deja este profeta caído a ese rey es, ¿por qué no introduces mujeres? O sea, ¿por qué no los mezclas por ahí? Y así van a caer. Y posteriormente sí fue así la derrota de ellos. Pero no fue a través de maldición, porque Dios los estaba guardando. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Cierto? Y aquí lo digo porque entonces hay decretos y ellos saben y empiezan a decretar en contra nuestra. Pero Dios nos guarda, pero también ya con este entendimiento hay que empezar a luchar, hay que empezar a anular, a bloquear estas cosas. Entonces los agüeros, todas las maldiciones, empezando primeramente con lo que tiene el sello de Dios, sea esto con personas cristianas, misiones cristianas, familias cristianas, etc. A través de agüeros y entonces causar problemas en los ámbitos o en los ambientes, sea cual sea. Por eso es por lo que necesitamos prepararnos en todo momento, porque la batalla de las tinieblas es muy fuerte. Sin embargo, no hay nada que puedan hacer en contra de nuestro Dios Todopoderoso y su pueblo. Si verdaderamente nosotros nos consagramos a Él, vamos a ser siempre más que vencedores. O sea, no, esto no es para temer, jamás. Solamente para estar informados, tener una conciencia y avanzar. Y caminar con la presencia de Dios. Más tenemos nosotros en Dios que ellos. Y yo sí creo que aunque no lo vemos, el Espíritu nuestro, el Espíritu Santo en nosotros y los ángeles y los Espíritus de Dios cuando caminamos abren brecha seguro a los lugares que vamos. Ahorita está plagado todo. Todos Santos va a ser ya justamente el 2 de noviembre, ¿cierto? Entonces, no importa, nosotros vamos a estar así, resguardados. Pero sí hay que luchar, sí hay que estar conscientes. Ok, quisiera decirles que ya he terminado, pero por hoy día nos vamos a alargar un poquito. Por favor, ténganme paciencia. Porque todavía no he terminado, entonces quiero pero quedar claro con esto. Las instrucciones de Jesús en Juan 10:10 es, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esto quisiera que se lo anoten, se lo guarden, o sea, la cita, Juan 10:10, porque esa es una base para nosotros el día de hoy. Juan 10:10. Y obviamente entendemos que el Señor Jesús, quien conocía mejor al diablo que cualquier entidad espiritual y cualquier otra persona, dijo lo que es el diablo y lo que él hace. Por eso, reitero, Juan 10:10 dice, el ladrón, hablando del diablo, solo viene para robar, matar y destruir. Jesús dio a entender que el diablo no tiene nada que ver con algo divertido, chistoso o gracioso. Ahí es donde entra lo serio de esto, ¿no ves? No hay nada divertido, no hay nada chistoso, no hay nada gracioso. O sea, hay un trasfondo, hay una cosa fea, fuerte, y vamos hoy día a estudiar este versículo 10:10. Juan 10:10. Otra vez dice Cristo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Entonces, yo por ejemplo, al criarme, al estar en Estados Unidos, yo obviamente he participado en las fiestas de Halloween hasta que era jovencito. Entonces yo he ido a hacer los trick or treats, yo me he disfrazado millones de veces. Por ignorancia habré sido obviamente guardado de ese mal, pero el día de hoy sí sé que hay un trasfondo diabólico en eso. No es solamente una casa embrujada, sino realmente hay algo ahí. Y solo que no nos damos cuenta. Sé que en Sopucachi hay una, sé que en el multicine creo que hay otra. O sea, van a ver, está bien. Y la gente lo hace porque es un negocio. No digo que ellos sean satánicos, pero hay un fondo tras ello. Entonces, ya lo veo así, ya lo entendí. Ya sé con qué poder defenderme ante este postulado. Es decir, ok, pero no hay nada malo, no hay nada, ese es solo un regalo, solo es un arbolito. Sí, pero tiene un trasfondo. Entonces no podemos minimizarlo, no podemos decir solo es. Solo un pinito chiquito, déjenme, ¿no? Da igual, o sea, sea chiquitito, sea enorme, o sea, da lo mismo. La cosa es entender lo que hay tras ello. Ahora, y por favor, los que están en Zoom, tomen su libertad y tomen su tiempo y no digan que yo les estoy diciendo que lo hagan ya. No.
si no coincidimos o todavía hay dudas en esto, o por ahí incluso tienen familiares que no creen en Cristo y los celebran, ustedes celebran con ellos tranquilos, en paz. No se pueden imponer, no pueden llegar a la casa y botar el árbol a la fuerza y hacer llorar a las personas, a los niños. No, esa violencia no funciona. Pero vayan preguntándole a Dios, porque poco a poco te vas a abrir a la realidad de lo que existe. Entonces lo que yo veo es eso. No hay nada chistoso en esto, no hay nada inofensivo. No es solamente una uña pintada, conlleva algo. Puede ser que no te pase nada, pero puede ser que sí. Y de cualquier manera, si nos hemos apartado, tenemos que entender que nos hemos apartado de todo. ¿No ves? Entonces, ese es el punto. Ladrón. Vamos a empezar. Entonces, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Entonces, ladrón, la palabra ladrón es la palabra kleptes. Y es un bandido. Pero no en el buen sentido, ¿no ves? Como a veces decimos, este es un bandido, decimos, ¿no ves? Como que es pilas, como es alguien, ¿no ves? Muy hábil. No, es un bandido, pero en la manera más destructiva. Es un ladrón característica o estafador, donde obtenemos la palabra cleptomano. Entonces, cuando hablamos de un bandido, un ladrón, estamos diciendo que es alguien que viene a tomar algo. O sea, vale decir, tu santidad, tu paz, tu armonía, tu amor, tu gozo. O sea, lo que él viene es a arrebatarte eso. Y hacerte pensar que te lo quitó y que tú lo perdiste. Porque primero no te puedes robar algo que no le pertenece, ¿me entienden? Pero todo es una ilusión, ahí sí entra mucho la ilusión que él maneja. O sea, es como que te robó la paz, te quitó, no. Solamente es como que tú lo accediste o lo entregaste, entre comillas, pero nunca se te fue porque es tuyo, porque está el Espíritu en ti. Pero da esa ilusión. Entonces roba en momentos en la casa, por ejemplo, la paz, la tranquilidad, la armonía, el gozo, etcétera, pero no es cierto, pero trata. Entonces, por ejemplo, la palabra kleptes es donde viene el cleptómano, ¿cierto? Si está bien dicho, ¿no ves? Ese es el que tiene una convulsión para robar, no puede abstenerse. Entonces, ese es el diablo, esa es la palabra ladrón, o sea, viene y roba, un ladrón, un estafador. O sea, te va a vender el cuento del tío, como lo conocen aquí. ¿No ves? Te vende algo con unas esperanzas, pero es una mentira. Ahora, la palabra, por ejemplo, robar, es la palabra klepto, esta es justamente, que representa a alguien tan ingenuoso en la forma en que roba, que sus hazañas de robo son casi indetectables. O sea, un estafador, un carterista, donde obtenemos la palabra cleptómano. Esa es la palabra, cleptómano. Ok. Entonces lo hace de tal manera que ni te diste cuenta. Lo hace de tal manera que es indetectable. Ustedes vieron a ver los programas que están en la tele donde le está hablando y mientras le habla le toca aquí y ya todo le ha quitado, ¿no ves? Y hay tipo magos, ¿no ves? Y le mueven la cartera, el reloj, el anillo, le cambia, intercambia y la persona ni cuenta se ha dado porque la visión es bien limitada y mientras lo distrayó aquí ya no pudo sentir nada. Eso es lo que hace el enemigo. Por eso digo, solo es un dulce. Alguien puede decir, pero yo soy cristiano, voy a dar dulces buenos. Además le voy a regalar su dentífrico y su pasta dental para que después se lave. No, o peor todavía, ¿no? Ese día yo les voy a dar papelitos. O sea, les voy a dar el dulce como las galletitas chinas, ¿no ves? Pero con citas bíblicas. No, el punto no es que nos mezclemos a ello. Tampoco es que te pares ahí mirando a todo el mundo feo, no. Sino es que ores por esas vidas. No participes en ello, pero tampoco trates de cambiar la forma, porque es claramente aquí que dice, nos tenemos que abstener, nos tenemos que apartar, porque lo que va a tratar de hacer entonces al robar es hacerlo de una manera indetectable. Y el mundo ha caído en eso. Por eso, para el mundo es una fiesta más. No es más nada. Es inofensivo, es una mesa. El otro día de mi departamento vi, a no ser que vi mal, no sé, pero ustedes saben que se puede ver la plaza Villarruel y vi cómo pusieron una mesa en el medio grande. Y no sé, o sea, no tengo binoculares, no sé si estaban ahí tantas, estaban preparadas. Pero inusualmente era una mesa, eso sí se pudo distinguir, era una mesa grande, ¿no ves? Entonces, sin duda, hay un mover fuerte de eso. Y el día de hoy, por nuestro gobierno, somos una nación pagana. Somos una nación pagana. Entonces, no podemos caer que es una masita, o sea, es un dibujito, porque tiene un trasfondo.
Tiene. Ahora reitero, si vas en oración y por agradar a Dios primero y después por no plantar a la otra persona, no dañar a la otra persona y te sirves no te va a pasar nada. Si puedes abstenerte mejor, está bien, por tu conciencia, pero eso no te va a contaminar. Pero en la ignorancia de la gente o los cristianos que juegan a medias o lo que sea, esa gente, yo sí creo que pueden abrir puertas. Por ejemplo, en lo que les mencionaba mi esposa que está con estos de intercesores, han hablado mucho de cuidarse de abrir puertas o lo opuesto, cerrar puertas. Porque lo que hacemos todos en ignorancia es abrir puertas. Todos, pero eso somos todos. Nos pasa. Me enojo, reniego, exagero, lo que tú quieras y abre una puerta. Entonces, es como que tener la conciencia de cerrarla, pedirle ayuda a Dios. Ese es el objetivo. La palabra matar, estamos estudiando versículo 10:10, ¿no ves? De Juan. La palabra matar es la palabra thuo. Y en sí no es matar como entendemos, la palabra thuo. Es como en el asesinato, sino sacrificar, rendirse o renunciar a algo que es precioso y caro, usando entre los griegos cuando sacrificaban a sus dioses. Entonces, más que matar, es el rendirse, renunciar a algo que es precioso y caro. O sea, es un asesinato, pero no literal, sino es el rendirse, el sacrificarse, el entregarse, el postrarse, el darse. Entonces, cuando dice no vino a matar, no dice que te va a matar literalmente, ni solamente emocionalmente, ni solamente en tu espíritu, no. Lo que él está tratando es como un asesinato, pero en que tú te rindas ante esto, en que tú entres a este sistema. Esa sería la forma más adecuada de interpretar esta palabra matar. Porque quizás como ustedes y yo lo veía bien, vino a matarte, o sea, literalmente. No tan así. Que puede lograrlo en momentos que quiere hacerlo, sin duda nos quiere quitar del obstáculo, pero va más allá. Es lograr de que tú de alguna manera entres en algún tipo de ocultismo sin darte cuenta. Accedes, des cabida, entregues tú algo. Acuérdense que, por ejemplo, Sansón, si no se entregaba, si no se acostaba en las piernas de esa mujer, si no le decía su secreto, no pasaba nada. Entonces, uno que le otorga, no es al revés. Por eso el diablo no tiene poder sobre nosotros, pero sí nosotros podemos delegarle a él algo, en momentos. También podemos después arrepentirnos, pedirle a Dios ayuda y que lo restaure eso. Pero somos nosotros, no es tanto el diablo. Entonces él trata de, a través de matar, entonces que nosotros podamos renunciar a algo precioso. ¿Qué significa eso? Poner a un lado lo que ya conocemos y creemos. O sea, por eso, minimizar y decir, bueno, pero esto no es tan malo, o sea, Dios no va a decir nada, esto no le va a molestar. No hay que ser religiosos. Yo digo eso, no hay que ser religiosos, pero también hay que tener mucho temor a Dios en estas cosas. Entonces, ni un extremo ni al otro. Yo sí creo que a veces nos hemos vuelto muy religiosos dentro de la iglesia, pero para algunas cosas específicas como estas, es mejor tenerle su distancia, es mejor guardarse. No caer en la religiosidad, pero guardarse. Entonces sí, yo sí creo el día de hoy con la enseñanza, con lo que se está diciendo en esta palabra, que sí, no podemos minimizar, no podemos creer que hay un juego que es bonito nomás, porque hay algo feo tras esto, muy, muy, muy horrible realmente. Lo último, destruir. La palabra destruir, la palabra apoyumí. Y la palabra apoyumí es arruinar, desperdiciar, devastar. Describe algo que está arruinado, deshecho, devastado, destrozado, destruido o completamente liquidado. Bueno, ese es el objetivo de Satanás. Halloween, entonces, volviendo, estamos viendo que corresponde la fecha de otoño, septiembre 21 hasta octubre 31. Halloween tiene su origen hacia aproximadamente 3,000 años. Imagínense. Yo me equivoqué, ¿ves? 2,000 no, es poco, 3,000 años. En los pueblos del norte de Europa, ahí está. Tanto Inglaterra, Irlanda, Francia, obviamente originalmente celtas no cristianos. O sea, ningún cristiano desde su inicio participó de esto, porque desde el comienzo sabían que esto no era bueno. Pero viene de ahí, imagínense. No es tanto Estados Unidos, solamente que Estados Unidos es muy bueno para comercializar cualquier cosa. Entonces ellos son muy hábiles para eso. Le ven el negocio y ya ahí te lo vendieron, ¿no ves? Pero en sí viene del lado de Europa.
Esta festividad es dedicada totalmente al culto de Satanás y lo celebran los sacerdotes druidas el 31 de octubre, los sacerdotes obviamente, como en el Año Nuevo Celta. Para ellos es su inicio. Ese día terminaba la cosecha y celebraban la fiesta de su dios de la muerte, tal cual como lo hacen los mexicanos, el Día de la Muerte. Ok, los colores que los identifican son, por ejemplo, el naranja, porque habla de las hojas de otoño, como en los árboles, y el negro, porque entonces representa la oscuridad, la muerte, tal como lo vimos al comienzo, como Él dividió la luz con las tinieblas. Los días donde hay mayor actividad espiritual, entonces, son días cuando hay justamente este mover previo, ya les he dicho. El 31, por ejemplo, de octubre es el día más importante en el calendario de los que practican el ocultismo porque significa para ellos el momento donde se define el velo del mundo o del submundo al mundo nuestro. O sea, vale decir, es como que justamente hoy, ¿no ves? Y los días anteriores, pero en especial hoy, es como que esa barrera que existe entre nuestro mundo natural y el mundo de los espíritus se hace delgada y ellos pueden traspasar. Acordémonos que el apóstol Pablo dice que hay 3 cielos. Él lo dice. Son 3 cielos que él pudo ver, por lo menos. Otros dicen que hay 7 cielos, son estudios de eso. Puede ser. Pero él habla de 3 cielos. Entonces, entendiendo así, los 3 cielos, pudiera ser el primero parte de la tierra, en parte. El segundo, dicen que es donde están los demonios que no tienen acceso a la tierra. O sea, el segundo cielo viene siendo un mundo espiritual, pero donde están los demonios. Y el tercero ya es donde está nuestro Señor, ¿no? O sus potestades. Entonces, si esto es así, veríamos que entonces del segundo cielo ellos pudieran acceder al primer cielo, que es parte de la tierra. Pero que en esta fecha, por todas sus oraciones, por todos sus ritos, por todas sus preparaciones, entonces como que se hace más delgado y hay un acceso, hay una entrada. Ahora acuérdense este hombre, este rey rico, no era rey, este hombre rico y Lázaro, ¿se acuerdan? El rey rico, ¿dónde va? ¿Se acuerdan? Si es al Seol, creo que va al Seol. Y vemos que Lázaro se va al seno de Abraham, ¿cierto? Pero lo interesante de esa historia es que este hombre rico puede ver a Abraham en el cielo y le clama y le dice, Padre Abraham, Padre Abraham. Y de alguna manera es como que descendiera al escuchar y le dice, como que quieres. Y él dice, por favor envía noticia a mis hermanos, que estoy yo aquí. Y diles que se arrepiente. Y él les dice, no, ellos tienen los profetas y la ley igual que tú. O sea, no voy a hacer eso. Pero lo que me llama la atención es que pueden verse. Es como que hay un contacto. No pueden traspasarse, porque él dijo, yo no puedo traspasar. Pero se pueden ver. Lo otro interesante es que ese hombre rico tenía memoria. O sea, cuando te mueres no te vas, no pierdes la memoria. Porque él se estaba acordando de sus hermanos y él estaba afligido de sus hermanos. Yo creo que ese es el tormento verdadero. O sea, una aflicción por ti, por los tuyos. No debe ser horrendo realmente. Ok. Bueno, entonces, eso es más o menos lo que dice que sucede ellos. Ellos dicen eso. O sea, se hace ese velo más delgado y hay un acceso, hay una entrada. Entonces, por eso se abren puertas y hay todas estas... Y ellos aprovechan esto. Ok. 1, entonces, vamos a ir viendo algunos puntos. Demonios son invitados a participar en esos días. O sea, hay una invocación mayor. 2, hay días de sacrificios de animales y de niños. Justamente hoy. 3, jovencitas vírgenes, ya hemos dicho, son entregadas en rituales sacerdotes de alto rango para ser violadas. 4, se consagran nuevos sacerdotes, o sea, hay una unción, ¿no ves? Un ungimiento. 5, hay bautizos de discípulos en aguas negras. 6, se envían hechizos, agüeros y maldiciones a las familias de cristianos, iglesias y ministros, tal cual. ¿Ves? Entonces, cabal hoy día nos tocó, yo digo, buenos días, para orar. Porque hay que orar en contra de esto, pero todavía me falta un poquito más. Ok, Efesios 5:11, ya lo dije al comienzo, dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Ahora, en la versión amplificada dice, no participen en las acciones inútiles e improductivas de las tinieblas, sino expóngalas, ejemplificando integridad personal, valor moral y carácter piadoso. Ah, qué bonito. Con un carácter piadoso. O sea, tenemos que tener misericordia por ellos, orar por ellos, suplicar a Dios para que los rescate.
no señalarlos, no ir ahorita, por ejemplo, a las Torres Mall, ¿no ves? Porque ahí están reunidos, creo, y empezar a decirle, ustedes son del diablo. No es la manera, no es la forma. Nosotros tenemos la verdad, ellos no. Entonces tiene que ser con piedad, tiene que ser con amor. Pero sí, para nosotros es, ustedes por favor no participen, ¿ves? No participen de esas acciones inútiles, improductivas. Y en esta otra versión dice, no participen en las obras infructuosas. Y miren, y las empresas de las tinieblas. Por eso les he dicho, esto ya se ha vuelto un negocio. No sé de cuántos billones o millones de dólares, pero son muchos, los que solamente en Estados Unidos se recauda y se genera en este día. Entonces por eso esta versión es muy llamativa. Y las empresas de las tinieblas. Esta es la amplificada, hay dos amplificadas. Es la amplificada normal y esta es la amplificada con un signo de plus, con un más. Y esa es la que dice esto, por si ustedes quieren después también corroborar. Ok. Entonces la historia concreta de Halloween la vamos a ver. La celebración de Halloween que cae el 31 de octubre se remota miles de años a un festival pagano, ya lo hemos visto. La palabra pagano describe a alguien que es idólatra, o sea, pagano o incrédulo. Eso es un pagano, un incrédulo, un idólatra. 3. Los paganos que celebran esta festividad creían que el 31 de octubre el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era el más tenue o delgado. Y en ese momento los muertos podían atravesar ese velo, lo que les dije, y caminar por donde habían caminado antes de morir. Eso es lo que también se cree, ¿no ves? Con todos santos, etc. Vino, comió y se fue. Y la gente le cree eso, ¿no ves? Yo por lo menos de niño me acuerdo que creía también que había pasado eso. Porque uno salía y decía, se lo comió, porque ya no había. No sabíamos que por ahí era el tío, ¿quién habrá venido a comérselo, ¿no ves? Pero uno pensaba y decía, se lo comió. Y no es cierto, ¿no ves? Eso los chinos también creen algo similar. 4. Este festival pagano celta, que finalmente se conoció como Halloween, fue una celebración de la nigromancia, que es comunicar o comunión con los muertos. Eso es la grimonancia, que también se la conoce como la necromancia. Es lo mismo, esa comunicación con los muertos. 5. Los paganos creían que aquellos que murieron el año anterior y que aún no se habían ido podían interactuar con los vivos. Ahora, en esto hay algo de verdad, porque créanme que hay gente que muere, que queda atada por X o Y motivo, y entonces sí, es verdad. Uno no entran al cielo, obviamente, pero tampoco descienden, tampoco van al infierno. Entonces sí quedan como un estado de limbo, y eso sí se vuelven en espíritus inmundos. Pero es porque hay un ligamento, porque hay veces hay lazos de amor, etc. He escuchado, he visto como, por ejemplo, hermanas gemelas, muere la hermana y no la puede soltar. O sea, porque dice que ellos perciben y sienten, ¿cierto? Entonces no la podía soltar, ¿no? Y entonces el espíritu de esa arma se quedó. Es como que fue atada. Entonces hay formas de hacer eso también. Es interesante, por eso es llamativo. Pero también siempre yo quiero también advertirles a ustedes que dice la Biblia, es bueno no profundizar en las profundidades de Satanás. O sea, si Dios nos llama a eso, lo vamos a hacer. Pero más allá no. Por eso esto es solamente, como les digo, una idea. Pero meternos más, a no ser que Él nos invoque y nos diga, háganlo. Pero si no, yo les sugiero no hacerlo porque no es necesario. Sí es interesante, llama la atención, etcétera, pero tampoco es necesario. 6. La verdad es que las personas que practican esta oscura festividad en realidad no están contactando a las personas que se han ido, están conectándose con el reino espiritual y conectándose con espíritus demoníacos que están familiarizados con la persona a la que están tratando de alcanzar. Aquí hay un gran debate en el Antiguo Testamento con lo que pasó con el profeta Samuel. Cuando Esaú, en desesperación, busca hablar con Dios, ya no había profeta porque los había removido a los profetas, los había removido a los brujos también. No había quien haya una mujer bruja. Y va donde ella. Y a través de ella quiere convocar a Samuel. Y si ustedes leen la Biblia, se presenta Samuel. Ahora el debate es, ¿sería realmente Samuel o habrá sido un espíritu disfrazado de Samuel? Eso es debatible. Yo no sé, porque no estaba presente en ese momento. Pero es debatible, es interesante, porque hay algunos que dicen, era Samuel.
Y Dios permitió para que le hablara y le dijera, tú vas a estar, o sea, mañana mueres. O sea, le profetizó Samuel, tú vas a morir. Y dicen entonces que Dios lo permitió. Y otros dicen que no era Samuel, era un espíritu que toma, porque los espíritus sí pueden tomar la forma de un ser querido. Entonces cuando ustedes ven en esos programas muy interesantes, donde está ahí el brujo, porque es lo que es, ¿no ves? Está ahí el brujo ahí delante y le dice, tu abuelita, ¿no ves? Tenía rulos azules, y el otro ya empieza a llorar, ¿no ves? Ok, dice que te dejó lo que estabas buscando debajo de la cajita, y ya, o sea, lo conectó. Y incluso en algunos casos hasta habla, se le entra, ¿no ves? Y empieza a hablar. Por eso de que puede entrarte algo a ti es bien delicado, ¿no ves? Pero se le entra y empieza a hablar y toma la voz de la abuelita y el otro empieza a llorar y es mi abuelita. No es la abuelita. Lo que es en algunos casos realmente, en todos, es un espíritu inmundo que puede tomar la voz, puede tener la información de la abuelita, pero la abuelita ya está con Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso a mí me ha pasado también, hermanos. Pues hay cosas que las he vivido y las he confrontado y las he visto y he dicho, ¡qué impresionante! No hay eso. Ahora, hay cosas todavía debatibles, pero bueno, eso no es el punto. Entonces hay como ¿cómo podemos decir? Hay una ramificación que conlleva el ocultismo. Por ejemplo, una de sus ramas sería el satanismo, otra de sus ramas sería el espiritismo, otra de sus ramas sería la magia, otra de sus ramas sería el paganismo, otra sería la hechicería, otra sería la brujería, otra la adivinación y otra sería el encantamientos. O sea, son diferentes ramas, no es solo una. Y esta es una, la que estamos mencionando ahorita, que es la conectarse con los muertos, que es la necromancia. Bueno, yo creo que por ahí ya voy terminando. Lo oculto de Halloween, hay muchas cosas interesantes de esta fecha en especial. Los cristianos del pasado, por ejemplo, siempre han hablado de esta fecha como algo oscuro, malvado, siniestro. Nunca han otorgado, han estado a favor de esto. No, porque pudieron discernir y entender. Bueno. Ya, lo demás yo creo que queda como entendido. Lo interesante es las actividades que hay previo. Estos rapidito les voy a mostrar. El calendario satánico entonces tiene fechas, como les decía, y en esas fechas ellos empiezan a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, de septiembre, del 5 al 30, ellos empiezan ayunos para encontrarse con Satanás. O sea, ellos también ayunan, obviamente. El 27 de septiembre tienen una consagración de sacerdotes satánicos, ya se van preparando. Octubre 4, ritos de maldición contra la iglesia. Octubre 15 al 20, preparación para la fiesta San Jaín. Octubre 21 al 25, otros días de ayunos. Octubre 26, día de ritos satánicos. Octubre 27, día de confesar las infidelidades contra Satanás. Octubre, imagínense, porque ellos tienen que ser fieles. Acuérdense lo que dijo Jesús, un reino dividido no prevalece. En ellos hay fidelidad, en ellos hay fe, en ellos hay orden, en ellos hay respeto. O sea, todo lo mismo, solamente dado para el lado oscuro. Octubre 29, ordenación de músicos satánicos. Octubre 30, ritos de bautizos en aguas negras. Y octubre 31, inicio del año satánico. Los nombres en el libro del macho cabrío, invocaciones, etc. Todo eso lo tienen entonces ellos establecidos. El paganismo en el mundo antiguo lo vemos cuando dice, cuando entréis a la tierra que el Señor Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero o hechicero, o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. O sea, Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 10, ya les estaba diciendo, o sea, por eso no es nada nuevo. Y acuérdense que hay otra cita donde dice que no ofrenden a sus hijos, no maten a sus hijos, no los pasen por el fuego, como lo hacían justamente a través de ese Dios, que no me acuerdo ahorita su nombre tampoco. Entonces, ya estaba ahí dado. La astrología, el espiritualismo automático, la canalización, son puntos tras puntos tras puntos que bueno, no los vamos a mencionar ya ahorita, pero son varios.
son realmente varios. Y con ello, bueno, podemos tener por lo menos una idea más clara de lo que es. Solo es una idea, porque es mucho más profundo esto, sin duda ninguna. Y bueno, vamos a ir avanzando. Pero, como ya los tengo a ti, hoy día sí me estoy pasando, y ustedes saben que yo no me paso así. Son testigos que yo no aprovecho porque tenemos cosas que hacer todos, pero quiero terminar con esta nota. Hay algo también interesante este día. Y este día, 504 años atrás, es cuando nace el movimiento que conocemos hoy, reformador, y obviamente también el movimiento que viene a ser entonces el que de alguna manera protesta contra las cosas que estaba haciendo la iglesia. Y esto es lo que conocemos como el nacimiento de eso, y a través de Martín Lutero, justo el 31 de octubre. Entonces, qué interesante que más nos enfocamos en a veces lo negativo que en lo bueno. Por ejemplo, el día de hoy se está casando alguien en Guatemala, una pastora y un pastor, hoy, 31 de octubre. No sé por qué escogí tampoco esta fecha, yo hubiera escogido otra, ¿no ves? Pero justo hoy se están casando ellos. Entonces, para ellos no es Halloween, para ellos va a ser su día de bodas y se van a acordar así, está bien. Son pastores cristianos allá en Guatemala, se están casando. Pero algo que me llama mucho la atención es que hoy día, justamente 504 años atrás, claro, no tanto como Halloween, no es 3000 años atrás, pero nació algo nuevo, que dio cabida a una sana doctrina, hermanos. Porque si nosotros hubiéramos seguido con la doctrina de la Iglesia Romana Católica, estaríamos perdidos el día de hoy. No tendríamos esto. Fue a través de esos hombres que se nació. Entonces, solamente les voy a tocar es un poquito de historia, solamente porque yo quiero, ahorita no hay el tiempo, pero vamos nosotros a celebrar también esto. O sea, vamos a informar. Por eso les digo, tenemos que ser una iglesia. Yo no sé, hermanos, porque nunca a mí me hablaron de esto. Yo nunca lo escuché antes. Cuando llegué a la universidad empecé recién a entender, cuando empecé a estudiar teología, recién desperté un mundo cristiano que no conocía. Para mí solamente era Ebenezer, y no es nada malo Ebenezer, yo le agradezco a Ebenezer, pero hay más. Entonces era como que, ¿qué pasó? Nadie me habló. ¿Cómo se tiene que hablar estas cosas? ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Yo escuché algo muy interesante, se lo dije a mi esposa, el que no sabe el pasado no tiene, o sea, si no conocemos nuestro pasado, ¿hacia dónde vamos a ir? Nosotros no nacemos solamente con la iglesia emergente, o sea, que es cuando está Cristo, obviamente, de ahí donde estamos nosotros establecidos, pero hay un montón de otra gente que vivió, que tenemos que aprender de ellos. Tampoco es solamente Charles Spurgeon, que es el único que casi lo mencionan a nivel más global. No es solo Charles Spurgeon, él es del año 1900 y es de Inglaterra, pero hay un montón de otra gente que ha surgido. No solo tampoco está Martín Lutero, tampoco fue el único en ese, o sea, hay mucha gente. Y sus libros no es malo leerlos. Y cuando lees, te das cuenta que lo que dicen no es loco, o sea, es muy parecido a lo que estamos nosotros predicando el día de hoy. Entonces, no sé por qué, es como que en algunas iglesias decidieron cerrar esa puerta. O quizás lo vieron como que esto es muy intelectual, o esta gente es muy racional. Puede ser, pero no todos son así. Por ejemplo, nosotros creemos en lo intelectual como también en lo espiritual. Pero no podemos, como les dije alguna vez en chiste, entrar a la iglesia y dejar el cerebro en la entrada y todo es amén, amén, amén y amén y amén. No, tienes que razonar, tienes que pensar y tienes que conocer. Entonces, que no se hable que el 31 de octubre se celebró la reforma, el inicio, y es un aniversario que se celebra a nivel mundial. Por ejemplo, en Chile lo celebran, es una celebración para ellos. Obviamente en Europa lo hacen, en Estados Unidos también, pero que no se mencione en Sudamérica es llamativo. Ahora, no es cierto que nosotros somos los únicos. Hay otras iglesias que ahora yo estoy viendo que existen, que sí lo celebran, o lo mencionan, o enseñan sobre eso. Por eso no es malo hablar de Martín Lutero, no es malo hablar de John Knox, no es malo de hablar es que hay un montón de gente que ha pasado y han sido pioneros. Nosotros no venimos de la calle Azusa. O sea, nuestro nacimiento no data del 1900 o 1800 con los puritanos. No, va más allá. Pero también en ese más allá están estos hombres. Porque parecería que alguna iglesia piensa que nace, o sea, evangélica, de la casa Azusa, de Los Ángeles, con ese movimiento donde se manifestaron las lenguas. No, va más atrás.
Entonces, yo voy a empezar a hablar de todo eso, hermanos. Porque cuando empecé ya años atrás, obviamente, yo a estudiar, yo me di cuenta y decía, ¿y por qué no hablan de esto? ¿Por qué no se predica esto? ¿Por qué no se enseña esto? Entonces ya no tengo el tiempo porque mi enfoque hubiera sido mayor que Halloween. Pero quería también hablar de Halloween para que ustedes aprendan. Pero solamente déjenme esto y ya termino. El año es 1517, el profesor de la Biblia en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, que es justamente Martín Lutero, está muy preocupado porque le comentaron que hay un vendedor llamado Johann Tetzel, que fue comisionado por Roma para ir por Saxony, que ese es un estado en Alemania, para vender indulgencias. Todo empieza con esto. 1517, Martín Lutero está recibiendo noticia de un hombre que se llama Johann Tetzel, que estaba empezando a vender indulgencias en un estado que se llama Saxony, en Alemania. Todo esto es historia, está ahí, pueden verlo. Martín Lutero por este tiempo todavía no se había convertido, por lo tanto no podía hallar paz con Dios. Él no era converso, ya era un teólogo, ya enseñaba la Biblia, pero no era converso. Pero lo que está escuchando le molestó porque sabe que no es correcto. Discierne. Lo que está haciendo Tetzel es ir pueblo por pueblo diciéndole a la gente, esto es lo que decía este hombre: ¿no escuchan ustedes las voces de sus padres difuntos en el purgatorio? Pueden librarlos de sus sufrimientos si tan solo compran una indulgencia. Entonces ellos empezaron a vender certificados, imagínense, un papelito que es la indulgencia, para poder entonces comprar, rellenarlo con los datos del fallecido. Eso es lo que estaba empezando a hacer. Y hermanos, yo les digo, esto hacemos hasta el día de hoy. Porque todavía les enseñamos, les decimos, ven a Cristo, dale a Cristo y Él te va a dar. Ofrenda y Él te va a dar. Da y Él te va a dar. El día de hoy en el mundo cristiano se escucha mucho ese movimiento. Siembra, 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 es lo mismo. Es indulgencias. Y la Iglesia Católica sigue dando las indulgencias, solo que ya no les llama indulgencias, ya no es un papelito. Pero de otra manera lo han llegado a camuflar y establecer, pero hasta el día de hoy se da. Pero lo más triste es que en la iglesia evangélica también. Hay otras muy claras, por ejemplo, esta Pare de Sufrir, donde te venden la velita, ¿no ves? Compra la velita, compra el pañuelito. Es un negocio. Pero en otras es muy sutil. Yo lo he visto, pero es muy sutil. Y el punto es, tú tienes que sembrar. Yo lo he visto muchos documentales de esto, hermanos. Muchos. Cuando están ahí, la gente no sabe que está siendo filmada y le dice, ¿cuánto vas a dar? No, solo tengo $1,000. Mira, volvé con un poco más y Dios va a hacer tu milagro. O cuando las mujeres, porque son tanto mujeres como varones que están ahí en esas plataformas, están saliendo y el papá, la mamá desesperada viene con el niño en silla de ruedas y se la encaja. Y viene quien sea para poder sacar a la mujer porque sabe que ella no va a poder hacer nada para esa persona, porque todo es un show. Hay gente, familia de ellos, que se han dado la vuelta y se han arrepentido públicamente y no han difamado a su familia, solo han dicho, yo no participo con ellos ya de eso, no voy a hablar mal de mi familia, solamente yo ya no creo en eso, punto. Familiares de ellos. Podemos hablar de mucha gente conocida, muchos conocidos en Estados Unidos, pero hay muchos conocidos fuera. Entonces, es lo mismo. El evangelio nunca ha sido así. No es cuánto tú des para que Dios te dé. Nunca se trata de dinero. Nunca lo podemos hacer de esa manera. Entonces, es un tema que claro, hierve la sangre porque tú dices, qué pena lo que hemos llegado. Pero él estaba viendo y escuchando eso. Y ojo, no era ni siquiera convertido realmente. Pero sabía, como nosotros sabemos, esto no está bien. No está bien que me cobren por esto. O sea, hay cosas que se justifican, pero hay otras cosas que no se puede cobrar por palabra. No se puede cobrar por el evangelio. Porque eso Cristo les dice a ustedes, no lleven bolsa, no reciban. El hombre, el siervo es digno de su salario, pero yo te voy a mantener, no ellos. Pero la gente no está haciendo eso. Y están cayendo y da pena, hermanos, honestamente. Pero entonces Martín Lutero, como respuesta a esto que estaba ocurriendo, quería provocar. ¿Cuál era el deseo de Martín Lutero? Un debate público. Y por eso escribió lo que conocemos hoy famosamente las 95 tesis de Martín Lutero. Su deseo de él era, voy a hacer esto, voy a hacer declaraciones individuales como protesta para que todos puedan ver, o sea, para que todos puedan darse cuenta de lo que yo estoy por lo menos viendo. Entonces camina hacia la iglesia del castillo y clava sus 95 tesis en la puerta principal de la iglesia de Wittenberg. Lo que intentaba hacer Lutero a clavar su tesis en la puerta principal era hacer una invitación pública para poder dialogar la herejía de lo que estaba pasando. O sea, lo único que él quería hacer es abrir un diálogo.
Claro, fuerte, obviamente, no era nada suave. O sea, sus 95 tesis eran bien confrontantes. Pero, o sea, él lo pone en la puerta principal porque todo el mundo lo veía. Es como donde pudiéramos un boletín. Digamos, en mi edificio sales de la planta baja y ahí tenemos boletines. Se alquila garaje, se va a celebrar el de Santa Misa, es cosas que ellos ponen ahí. Él lo hizo de esa manera para que la gente vea y diga, bueno, lo debatiremos, porque es lo que hacían en esa cultura y en ese entonces. Nunca su idea era ir contra Roma, sino realmente, a ver, hablaremos. Quiero hablar sobre esto. Ahora, sin saberlo, Lutero, algunos de sus estudiantes tomaron las tesis, hicieron copias de ellas con la recién inventada prensa de impresión de tipo móvil. No había imprenta. Tampoco la imprenta que conocemos como ahora, pero sí había este tipo de prensa de impresión tipo móvil que unos 100 años o 80 años previos se había recién inventado. Gracias a eso se sacó copias de las tesis y se empezaron a promulgar en todo lado. Gracias a eso, entonces, como resultado, copias de las 95 tesis fueron propagandadas por Saxony como si llevadas por ángeles. 2 años más tarde, el año 1519, Martín Lutero está en la misma iglesia meditando sobre Romanos 1:17. Este es su versículo de